Hola, en este video vamos a hablar de otro ejemplo de aplicación de las ecuaciones diferenciales, en este caso la ley de enfriamiento de Newton. Como todos nosotros hemos experimentado alguna vez, por ejemplo con las bebidas calientes o frías de nuestra elección, si nosotros no las consumimos al momento, estas bebidas tienden a enfriarse o calentarse dependiendo eh, de la temperatura inicial, hasta que alcancen la temperatura del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, si nos encontramos en un lugar cálido y nos pedimos pues un refresco embotellado o una botellita de agua bien fría, después de un rato este líquido va a estar a una temperatura mayor, va a calentarse porque estamos pues en un ambiente cálido. Si por el contrario estamos en un lugar frío y se nos antoja una taza de chocolate o de café para mitigarlo, pues si no nos apresuramos a beberlo, después de un rato, pues este chocolate o este café se enfriará y prácticamente si se permite que se tome el suficiente tiempo, pues en cualquier caso de enfriamiento o calentamiento, la temperatura final va a ser igual a la del medio en el que nos encontremos, a la temperatura ambiente, digamos. Pues esto es una representación esquemática de qué es lo que pasa con el calor cuando nos encontramos a una temperatura diferente de la del ambiente o la del cuarto. Un objeto frío absorberá calor para calentarse, mientras que un objeto caliente va a perder dicho calor para enfriarse. Y esta temperatura va a ir cambiando conforme más tiempo pase en el cuarto. Es decir, no es instantáneo, sino que si graficáramos la temperatura de nuestro objeto con respecto al tiempo, veríamos dos casos. Un cuerpo caliente va a ir disminuyendo su temperatura hasta que se alcance prácticamente la temperatura del cuarto. Y un objeto que esté más frío que el cuarto, por el contrario, irá aumentando hasta que alcance prácticamente el mismo valor. El primero o la persona o el científico que modeló este problema fue Newton, quien descubrió que la rapidez del cambio de la temperatura diferencial de temperatura contra el tiempo es proporcional precisamente a la diferencia de temperaturas. Mientras mayor sea esta diferencia, es decir, mientras más diferencia haya entre la temperatura ambiente y la temperatura del objeto, más rápido se enfriará o se calentará. Y cuando estas temperaturas son muy cercanas, pues va a ser difícil o va a ser muy lento ese calentamiento o enfriamiento. Eliminando la proporcionalidad eh, adicionando una constante de proporcionalidad, tenemos entonces que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a esta constante de proporcionalidad que vamos a denominar la lambda por la temperatura del objeto menos la temperatura ambiental. Y lambda generalmente depende tanto del cuerpo como del medio o de las condiciones en las que este objeto se encuentre. Por ejemplo, lambda va a ser diferente si tenemos una taza en el que se está en completo, digamos, en completo reposo, o si mantenemos nuestra bebida quieta, a que si nosotros usamos un agitador y movemos el líquido. Generalmente este movimiento va a aumentar la rapidez con la que se pierde o se gana el calor, y esto es porque impacta en
el valor de la constante lambda. Más adelante, cuando vean fenómenos de transporte, van a entender un poco de cómo varía esta constante. Sin embargo, cae fuera de los objetivos de esta materia hablar de ello. Sin embargo, ya que tenemos la ecuación diferencial, podemos separar variables e integrar, de manera que el logaritmo natural de la diferencia de temperaturas va a ser igual a la constante por el tiempo más una constante de integración. Despejando la temperatura del cuerpo, que es lo que nos interesa finalmente, tenemos que la temperatura del cuerpo va a ser igual a la temperatura ambiente más la constante de integración por la exponencial de lambda por el tiempo. Si tomamos la condición inicial que a tiempo cero la temperatura del cuerpo es de cero, pues podemos calcular el valor de la constante de integración, que en este caso sería temperatura del cuerpo inicial menos temperatura ambiente, que sustituyendo nuestra solución general de la ecuación diferencial nos proporciona esta ecuación, en la que la temperatura de un cuerpo va a variar o va a estar determinada por la temperatura ambiente más la diferencia de la temperatura inicial menos la temperatura ambiente, que multiplica al exponencial de la constante de proporcionalidad por el tiempo. Fíjense que no hemos tenido que suponer en ningún momento si la temperatura es mayor o menor en el caso del ambiente o del cuerpo. Esta ecuación sirve para ambos casos, ya que si hablamos de un enfriamiento, pues la derivada va a ser negativa, es decir, va a ir bajando la temperatura. Y eso es porque en cualquier momento la temperatura del objeto va a ser mayor que la temperatura ambiente, lo cual nos dice que esa temperatura menos temperatura ambiental va a ser positiva. Y para que la diferencial sea negativa, pues vamos a necesitar que la constante sea negativa. Si por el contrario estamos hablando de un calentamiento, la diferencial de la temperatura con respecto al tiempo va a tener que ser mayor que cero. Está aumentando la temperatura. Y por tanto, la temperatura del cuerpo tiene que ser menor que la temperatura ambiental, lo que significaría que la diferencia sería negativa. Para que obtengamos una diferencial positiva, lambda también tiene que ser negativa. Es decir, lambda o la constante de enfriamiento o de calentamiento siempre tiene que ser negativa. Y necesitamos alguna otra condición inicial o frontera para conocer el valor de esta lambda. Ya que bueno, finalmente la bibliografía para que ustedes puedan leer un poco más está en el Cengel en la página 52 y 53, donde se resuelve también esta ecuación. Y pues les veo en el siguiente video. Les agradezco mucho su atención como siempre. Nos vemos.